Hoy tenemos a una Da Vinci del mundo moderno. Y argumento por qué. Palmarés de logros tanto deportivos como académicos. Profesora de expresión corporal y danza en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña desde hace 20 años. Investigadora del grupo Complex Systems in Sport, que luego veremos qué es. Doctora por la Universidad de Barcelona por la tesis, 2 puntos, la aplicación de las ciencias de la complejidad en el entrenamiento deportivo. Tan complejo que seguro nos traerá algo de luz en este tema. Organizadora de congresos científicos internacionales relacionando ciencia y deporte, coreógrafa, bailarina y presidenta de Corne Asociación para las Artes Escénicas. Además, escritora, un libro en el que hablaremos en la ponencia de hoy, madre y lo que más nos quieras contar. Carlota, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti por invitarme a este congreso que te parece muy interesante. Estoy Ole, encantada, la verdad, de estar aquí contigo este ratito. qué bien. Bueno, de todo este currículum que tenemos aquí, hoy has elegido un tema que no se suele hablar mucho en el deporte, ¿verdad? Que es la relación de la madre, de la mujer convertida en madre y el deporte. ¿Tienes ahí una historia personal que te gustaría contar, transmitir? Bueno, yo creo que he tenido una buena relación, digamos, ¿no? Entre esos dos temas, aunque pases por muchos sentimientos encontrados, ¿no? Digamos, de esa parte de culpabilidad que creo que todas las madres que trabajamos, sea en el ámbito que sea, todas pasamos por eso. Pero bueno, en todo lo que cabe, creo que he tenido una muy buena experiencia, digamos, ¿no? También es verdad que a mí me ha pillado sin estar en un momento de como deportista, que creo que es ahí donde es más complicada esa relación y casi más que complicada, en la mayoría de los casos inviable. Ujú. Mm, Es verdad que en el deporte es algo que se habla muy poco, incluso a nivel académico en los congresos es algo que no se suele tratar y bueno, hay mucho camino ahí por delante, como en muchas cosas en relación a la mujer y el deporte, que hay mucho camino por delante, aunque ahora parece que se hable mucho del deporte femenino, pero la realidad es que yo lo que me da la sensación de que lo que se está haciendo es reproducir el modelo masculino e incluir a las mujeres en ese modelo masculino. Bueno, igual a mí tampoco me está interesando mucho por dónde está yendo el camino este de la mujer y deporte, aunque evidentemente que se está dando mucho trabajo y mucha gente está trabajando muy bien, ¿eh? Pero lo que se ve de momento, de verdad, es un cambio que va un poco por ahí. Claro, entiendo algo entonces ahora de lo que dices del libro que has escrito hace poco, el libro de A mi musa la invento yo, en el que hay una frase que dices, ser artista de nuestras vidas. Y entiendo que lo que nos estás contando va por ahí, da igual que seas hombre o mujer, es cómo te montas tú tu vida, qué arte haces tú con tu vida para conseguir lo que quieres, ¿no? Te estoy entendiendo por ahí. Sí, 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 un poquito el mensaje sí que va por ahí, que no necesitas de alguna manera claro, el libro este, bueno, va de creatividad, ¿no? De cómo desarrollar la creatividad. Y, y muchas veces pues se piensa que eso, ¿no? Que la inspiración te viene pues por una divinidad o por alguien que te inspira, que evidentemente que también es así, ¿no? El entorno es imprescindible. Pero bueno, el libro quiere transmitir también que tú en momentos de que no tengas esa inspiración que te viene de fuera, pues la puedes crear, ¿no? Sin caer en pensar que, bueno, que todo lo que nos pasa es culpa nuestra, ¿no? En eso no estoy nada de acuerdo. Creo que la relación de tú con el entorno ese entorno es muy determinante, pero también en relación contigo, ¿no? Hay esas dos partes y tú puedes manipular parte de eso y puedes conseguir, pues sí, que en tu vida, pues crear contextos que te sean favorables dentro de las posibilidades también que ese entorno te da. A ver, siempre hay esa relación entre las dos. Nunca,
¿no? Quizá en muchas teorías de ahora son muy individualistas, ¿no? Y todo eres tú el responsable de todo. Tampoco no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay ese equilibrio entre lo que te permite el entorno y tus posibilidades, pero que tú tienes muchas posibilidades, evidentemente, de manipularte a ti y a tu entorno de alguna manera. Ahí estás hablando ya del tema de sistemas complejos, ¿verdad? Que es otro de los temas del Claro, libro. el libro este que escribí de Mi musa la invento yo, bueno, ahí ya tengo que entrar un poco en mi historia personal, ¿no? Que tú has nombrado así los hechos, los datos, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene todo este libro? Este libro viene de que, como has comentado, yo hice mi tesis doctoral sobre las ciencias de la complejidad aplicadas al entrenamiento. Hace ya muchos años que hice esta tesis, en un momento en el que en España no se hablaba de eso. Ahora ya sí, pero en aquel momento no. Era un poco como una locura así de mi directora de tesis. Empezó ella, ¿no? Digamos, y me lo transmitió. Y durante muchos años, pues, investigué en eso de entrenamiento, o sea, sistemas complejos y entrenamiento. Y luego en los 10 últimos años me he focalizado mucho en la creatividad motriz. Y además he investigado mucho justamente en fútbol, que es un poco el tema también que une este congreso. Y, y bueno, sí, he dirigido tesis sobre fútbol, he publicado muchos artículos sobre cómo aplicar la complejidad al entrenamiento en el fútbol y sobre todo para estimular la creatividad en el fútbol. Pues ahí Es algo, tenemos tema. Sí, sí, sí. claro, que es algo fundamental para el rendimiento en el fútbol, el sorprender al rival, el poder ofrecerle respuestas que no se espera. Para eso necesitas jugadores o equipos creativos. Entonces, bueno, tengo mucha investigación en ese ámbito, pero también en otros deportes o prácticas motrices como la danza, que es mi especialidad en realidad, mi especialidad en la danza. Entonces, yo le he aplicado a diferentes prácticas motrices y deportes. Y entonces, claro, siempre la cosa es que esto es muy complejo. Como hablamos de sistemas complejos, ya le ponen, esto es muy complejo, Carlota. Y tenía ganas de escribir un libro que fuera más sencillo de entender, porque claro, yo siempre tengo que escribir con un formato muy académico, que es lo que te piden en mi trabajo, artículos científicos, ¿no? En un formato muy ortodoxo. Tienes que seguir unas normas porque si no el revisor te rechaza el artículo, no hay más. O sea, o sigues unas normas de publicación o ese artículo no se puede publicar. Y tenía ganas un poco de salir de eso. Y entonces, pues bueno, quise hacer un libro, pues que cumpliera con varios requisitos, que hablara de complejidad, que hablara de creatividad, que fuera más sencillo de entender de las cosas que normalmente yo escribía y que si hablaba de creatividad fuera un libro creativo. Ese fue un poco como las premisas que yo tenía para escribir ese libro. Y bueno, de ahí salió el libro que publiqué el año pasado de A mi musa la invento yo, que habla de esto, pues explico lo que es las ciencias de la complejidad, cómo se han aplicado al entrenamiento, cómo se han aplicado para comprender la creatividad y luego pues pongo ejemplos en diferentes prácticas también en el fútbol, pongo ejemplos de las investigaciones que hemos hecho y bueno, eso es el tema del libro. Ole, pues yo creo que por ahí tenemos también para avanzar. Eh, Porque de una parte que leí, me llamó la atención un planteamiento muy psicoanalítico que haces, que es el de para la creatividad hace falta tener, tú ahí lo llamas ponerse límites, que parecía lo que decía Drexler en la introducción del libro. Y en psicoanálisis eso se llaman referentes, o sea, te pones un referente, como si pusieses un muro, hasta aquí es hasta donde puedo llegar. Y a ver, eh, en relación hasta llegar hasta ahí dónde me quedo. Si nunca llego aquí, si me lo intento saltar, si no salgo de donde empecé. Y Uh-huh. eso para la creatividad en el fútbol dices que tiene Claro. ¿Qué significa ponerse límites? Significa en realidad, sí, poner unas condiciones que hagan que no te enfrentes al abismo de la hoja en blanco, que eso muchas veces o bien te bloquea en función del contexto, o bien lo que produce es que repitas lo que siempre has hecho.
cuando te enfrentas a algo así con total libertad, suele pasar eso, que repites mucho lo que ya has hecho. Entonces, la manera de salir de ahí es como limitar lo que siempre haces, de alguna manera. Si eso no lo puedes hacer, tienes que buscar otras cosas, otras formas de responder. Y es una buena manera de estimular la creatividad, que parece un poco, pero se llama la paradoja de la creatividad, que normalmente asocias la creatividad con la libertad. Es evidente que tiene que haber libertad, no puedes. Si tú le pides a una persona que, mira, tienes que hacer esto y le enseñas cómo es y reproduces eso, ahí no hay nada de creatividad. Pero si le pides que explore una zona determinada, ahí sí que puede salir la creatividad. O sea, explorar con libertad, pero con ciertos límites para que te obligue a salir de lo que siempre haces. Tú tienes tendencia pues a repetir lo que ya sabes hacer, lo que te es cómodo. Esta palabra también cómodo, también para mí tiene mis dudas, ¿no? Que se habla de salir de la zona de confort, se habla mucho de eso, ¿no? Salir de la zona de confort. Es un poco eso, pero también es verdad que hay que estar confortable para crear, yo creo. Digamos que yo para mí es salir de lo que siempre haces, pero eso no significa que pierdas confortabilidad. Eso es algo que es una idea bueno, que yo siento cuando leo ese tipo de frases, ¿no? Salir de la zona de confort. Para mí también es peligrosa esa frase, porque digamos que de alguna manera, bueno, pues lleva todas estas ideas un poco neoliberales, ¿no? Bueno, pues que ya está bien que las personas tengan dificultades para salir, porque así se hacen mejores. Parece que es ese monje tibetano, raparse el pelo e ir ahí a caminar. Claro, claro, entonces yo creo que lo que hay que hacer es salir de lo habitual. Eso sí, ¿Tú eso tienes estoy algún ejemplo, así por traerlo a tierra, algún ejemplo práctico de en algún momento de tu vida que la No, bueno, creatividad no. te haya permitido dar ese salto gracias a la creatividad? Bueno, mira, te pongo dos ejemplos. Uno, el libro y otro te pongo en el fútbol para que contextualizarlo con el Congreso. El libro, ¿cuál fue el límite que me puse en el libro? Yo quería poner un límite para ejemplificar esto. Y entonces mi límite que elegí pues fue mi cantante favorito de ese momento, ¿no? Quizá vas cambiando. En ese momento estaba a full con Jorge Drexler, ¿no? Y además, Jorge Drexler habla sobre este tema, justamente, sobre cómo él crea, cómo se pone límites para crear, y además en sus canciones utiliza muchas veces ideas de las teorías de la complejidad. Entonces dije, wow, este encaja con todo. Me gusta y habla de estos temas que conectan con el libro. Y entonces me planteé que cada capítulo elegir una canción de Jorge Drexler y que esa canción esté escondida en las letras del capítulo por el orden que aparecen en la canción. Claro, de entrada es como un poco limitante, ¿no? Tengo que meter estas frases como sea, aunque hable de una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Qué me permitió eso? Pues eso me obligó a que si de repente ponía una frase romántica, claro, ¿cómo meto yo una frase romántica en un texto, en un ensayo que habla sobre creatividad? Bueno, pues ahí tenía que o bien inventarme una historia y a partir de esa historia explicar los conceptos que yo quería explicar, o bien explicar algo de mi vida y a partir de ahí también explicar. Con lo cual me obligaba a salir de mi forma habitual de escribir académica. Eso ya me obligaba a salir de ahí, porque tenía que meter eso. Evidentemente lo metía como yo quería y podía inventarme cosas o explicar anécdotas reales, pero eso me facilitó. Aparte que el hecho de hacerlo para mí era como un juego y me divertía mucho escribiendo. El intentar meter esas frases hizo que me divirtiera. Entonces, bueno, me puse un límite, pero evidentemente es infinita las respuestas que yo puedo dar a ese juego. Esa es la idea. Es un límite que te permita dar infinitas respuestas. No es un límite que te limite el número de respuestas que puedes dar. Es un límite que te haga salir de tu estado habitual, pero que en realidad te permita igualmente dar infinitas respuestas. Ese tipo de límite. En el fútbol, la cosa es jugar de manera libre del todo o plantear algunas consignas que hagan que salga de esa forma habitual que tiene el equipo de jugar. O para trabajar cosas en concreto que me interesan, que normalmente esos jugadores o esas jugadoras no utilizan. Yo puedo plantear una consigna, pero que la consigna no sea
a ver, fulanito, tú tienes que ir a buscar a menganito. No, eso ya es decirle cómo tiene que responder. Eso no. Pero si tú le limitas a lo mejor el espacio y planteas un espacio distinto al habitual, los límites del espacio que sean distintos, los límites temporales que sean distintos, los límites de relaciones entre ellos que sean distintos a los habituales, limitar número de pases, lo que sea, tú vas jugando con darles consignas que hagan que salgan de su forma habitual de jugar. No sé si me explico. Lo cual no significa que a veces nos pueda interesar el juego libre total, que todo eso también, claro, ¿qué está pasando, no? Que antes se jugaba mucho en la calle y esos chavales ya venían con mucha creatividad. Y es verdad que ahora eso no pasa. Entonces sí que es cierto que también hay que en momentos dar libertad total, pero sobre todo eso, o sea, justamente la idea es que las tareas que se hagan en el entrenamiento, la mayoría, la gran parte de esas tareas sean jugando con libertad, aunque luego puedas jugar con esto que te comento, ¿no? De poner ciertos límites, ciertas consignas, pero que la mayor parte del entrenamiento sea jugando, que no sean tareas analíticas bueno, que nos limiten el tiempo de juego, que ahora es imprescindible porque las chavalas y los chavales ahora no juegan tanto, casi nada, no juegan en la calle. Antes antes en la calle ya tenías límites, porque tenías que jugar con la portería, el no sé qué, ¿no? Esa farola junto con no sé qué, el espacio ya era súper raro jugando, ya había mucho juego así No le que te des a la ponía. abuela que hay ahí y tal. Eso es, ya había muchos límites que te ponía el entorno. Me acuerdo de una anécdota de esto, que yo en mis épocas, bueno, cuando era más pequeño, jugaba en casa, en el salón, hacía un pequeño recorrido con el baloncito de estos de tela, de los que no tenían válvula, y hacía dos porterías y en ese momento era hijo único y yo era un equipo cuando chutaba hacia un lado y otro equipo cuando chutaba hacia el otro. Y recuerdo un día que en una de esas era súper limitado, había que pasar entre la mesa, no sé qué. Y chuté y le di a un jarrón de casa, de esos de cristal precioso que se estalló. Y bueno, recuerdo ese momento como, ostras, en los límites de la creatividad, como, wow, aquí estoy haciendo en esto que tú dices, de los límites, de, wow, ¿hasta dónde puedo crear aquí? Porque eso, si te pasas un poquito más y no tienes el límite claro, en ese caso, pues bueno, me cayó una buena bronca, fui cara a la pared un buen rato y eso. Sí, sí. Claro, vale. Claro, esto tiene mucho que ver con el Congreso, Carlota, porque aquí estamos desarrollando un tema que está siendo muy el hilo conductor, pero no por algo ya preestablecido. No lo habíamos preestablecido de entrada, pero ha ido surgiendo que es un tema que tiene que ver con el despierto, que es como se llamó a sí mismo el Buda, Siddhartha Gautama. Y es que él acuñó una palabra que ahora ha retomado José Luis Parise, un investigador y psicoanalista argentino, que es la palabra Dharma, que viene a significar el que de lo que sabe hace verdad en su vida. Entonces me gustaría preguntarte, da para más el desarrollo de la palabra Dharma, pero bueno, en esto que estás contando del uso de los límites para fomentar la creatividad, para generar creatividad, entiendo que es para cualquier área de la vida. O sea, si salieses por la puerta ahora y tus hijos estuviesen en una situación, o tu marido o tus amigos, ¿podrías plantear una situación con la cual, con esos límites, dar a la situación un halo de creatividad que la mejore, que la potencie? Sí, o sea, eso se aplica en todo, claro, esto lo puedes aplicar en todo. Em, en la infancia también, claro, en el colegio, ¿no? También es lo mismo, ¿no? Puedes, no sé, recuerdo un artículo que explicaba algo así, ¿no? Contrastaba el artículo el hecho de darles un conejito, un dibujo de un conejito para copiar, ¿no? Y todos los niños respondían igual, a que soltaras un conejo y que los niños lo dibujaran.
Ok, vale, aquí es libertad total, no, y límite total. Yo creo que está un poquito más en el medio, ¿no? El estímulo de la creatividad. Ese artículo lo argumentaba y tal, pero bien. Pero ostras, dale una ayudita más a esos niños. Porque el que sea un crack en el dibujo, vale, a lo mejor hace una cosa maravillosa con el conejito por allí corriendo pero el que le cueste dibujar, le das un problema. O sea, es demasiado difícil esa tarea, ¿sabes? A lo mejor le puedo dar, pues, un material para hacer el conejito y decir, venga, va, a ver si podéis con este material. Ya vais jugando con ese material. Le puedo a empezar el dibujo, dar alguna cosa del dibujo y que a partir de ahí lo desarrolle o algo, ¿no? A mí me ponen un conejito, yo dibujo muy mal. Me ponen un conejito y haré algo que diré, bueno, está bien y para, para experimentar y tal, un día está bien y tal, pero necesitaré algo más para ir avanzando por ahí. ¿Sabes qué te quiero decir? Darles algún recurso. Para realmente crear algo necesitas recursos. Y esos recursos, pues bueno, ¿cómo los vamos generando? Y para mí está un poco ahí en el entremedio de ese artículo que, bueno, era bonito ese artículo. Y al principio, hace años lo pasaba en la asignatura como un buen ejemplo. Pero sí, ahora pienso que está un poquito más en el medio. Y muchas veces esos límites se generan espontáneamente, ¿no? Tú cuando estás conversando estás improvisando, ¿no? Ahora estamos improvisando, estamos creando cosas. Esta conversación se está generando mientras la estamos haciendo, ¿no? Pero tú la estás conduciendo de alguna manera. Que yo no sé qué me vas a preguntar y tal, pero tú la vas un poquito guiando, ¿no? Y hay un límite ahí, que tú tienes una idea en tu cabeza, tienes un pequeño guión, que es un guión abierto, ¿no? Un tipo semiestructurado, ¿no? Que se llama, tú tienes un guión y tú me vas conduciendo para que hablemos de los temas que te interesan, ¿no? Ahora mismo estamos generando algo creativo, pero hay unos límites para que sea más interesante la conversación. Claro, porque si no muchas veces se cae en el fluir, de esto que decías antes, de bueno, lo que pasa es lo que pasa, tal, me inspiró la divinidad y nos pusimos a hablar del conejito no sé, de la vecina, de Puede cualquier. pasar, ¿eh? Puede pasar que sea lo mejor en ese momento. Sí, sí, pero Evidentemente que puede suceder, pero es más difícil que suceda, digamos. No sí, es que sí. no pueda suceder, ¿eh? Que en la libertad absoluta, Ujú. ¡pam!, te inspires. Claro, eso pasa, pero Claro. tienes que esperar a que eso pase. Ujú. Y claro, Claro, eso pasa cuando pasa, ¿no? Claro que de repente se te enciende la bombilla y no ha pasado nada y se te encendió la bombilla. Genial, hay que aprovecharlo. Pero si eso no pasa, ayudemos un poquito a que pase. claro. Esa es la idea. Ir remando hasta coger esa corriente que es bueno, la intuición, Eso es. Remar ahí, hacia la intuición, esa frase es bonita, sí. claro, Pues, creo que es muy interesante que está muy alineado lo que cuentas con el fútbol despierto, porque lo planteamos como cada entrenamiento suele tener una historia mitológica que le da esos límites al entrenamiento. Un ejemplo con el que estamos trabajando ahora es con Hércules, con los 12 trabajos de Hércules. Entonces, dentro del entrenamiento en sí ya hay un contexto que que hace que salgas del entrenamiento habitual. Sí, también, eso es un ejemplo perfecto. De muchas veces para crear mis clases de expresión y así, sobre todo así si tengo que ir a algún sitio que no conozco o así, pues les pregunto, ¿no? Pero vale, ¿quieres que vaya a dar un taller de expresión? Pero, ¿qué proyecto estáis haciendo en el cole ahora? Picasso. Ah, vale. Entonces, genero un taller ya pensando en cómo ese taller pueda trabajar la expresión corporal, pero a la vez que estemos con el proyecto de ese momento, ¿no? De Picasso. Y pensar en talleres mucho más chulos así. Que si no, lo que hago es repetir las tareas que he hecho con mis alumnos 80 veces. eso agota, es Claro. entropía pura, se acaba chupando y aburriendo, ¿no? No. Bueno, no, yo misma, ¿no? Claro, a ver, si no me dicen tema, pues hago las tareas que ya sé que me funcionan y ya está. Claro.
Bueno, me surgen un montón de cosas a hablar. Voy a ir una por una, porque de tu libro extraje también del libro, a mi musa la invento yo, extracté una parte que me pareció muy interesante del viaje en bici que iniciaste después de terminar la carrera. Que, que ahí hubo un momento de creatividad, que tú lo cuentas bien, en plan, bueno, a mí me dijeron que era una cosa, pero acabó siendo otra, bueno, me tuve que lanzar con mi chubasquero y no sé, las latas de atún que llevarías ahí en la bici. Y pues, por eso quiero preguntarte, ¿tú crees que reconoces algún momento así en el que la creatividad te haya, digamos, este modelo de pensamiento, de ir más allá de lo que ya tengo en cada situación, generarme un nuevo contexto creativo para generar algo nuevo, que también te haya, y la palabra que me sale es como salvado la vida, pero no quiero decir eso, sino que haya expandido tu vida en algún momento, que haya hecho como, ¡pum!, me ha abierto unas puertas que antes no me había abierto, para darle el valor que tiene a la capacidad de generar lo nuevo. Ujú. Es difícil esa pregunta porque yo que sí, o sea, es verdad que creo que es que siempre necesito eso, ¿no? Quizá siempre necesito generar cosas nuevas y es algo que es quizá, no sé, a veces hasta demasiado quizá, ¿no? Estoy ahí un poco, ¿sabes? Porque, mm, no sé, el sábado, ¿no? Montaron aquí en casa una fiesta. Oye, esto es una fiesta, ¿no? Bueno, que esté en la fiesta, ¿no? Y ya está. Pues a la que hay algo, ya estaba mi compañera de trabajo. Ay, mira, esto fíjate, porque hay una cosa que hacemos siempre con mis alumnos, siempre hago una performance una vez al año. Y este año dije, año que viene no hacemos, ¿eh? Bueno, por diferentes motivos. Pues ya estaba en la fiesta. Ay, fíjate, esto podríamos aplicarlo para la performance del año que viene. Que no, que habíamos dicho que el año que viene. ¿Sabes? Como que siempre está esa cosa de necesitar generar cosas creativas y cosas nuevas, ¿no? Me pasa siempre. Entonces me es difícil seleccionar una, así decir, esto. Sí que te diré, por ejemplo, cuando yo vivía en Barcelona hasta los 25 años y yo siempre, bueno, siempre he hecho, bueno, siempre era gimnasta, mejor dicho, yo era gimnasta. Pasa que un estilo de gimnasia como muy bailado, ¿no? A mí me gustaba la gimnasia porque bailaba. No me gustaban las piruetas, sino a mí lo que me gustaba de la gimnasia es que bailaba. Cuando dejé la gimnasia, pues empecé con la danza, ¿no? Así más propiamente dicha. Pero mi manera de bailar era pues yendo a clases, ¿no? Si iba a clases, bueno, también estuve una temporada así que bailaba con una persona en concreto, un tango y así, quedábamos para ensayar. Eso me gustaba más todavía que ir a clases. Pero bueno, era eso. Hasta que me salió trabajo en Lleida. Ahora llegas a Lleida y allí no había prácticamente clases de danza y las que fui no me gustaron. Algunas que había no me gustaron. Entonces, inmediatamente, ¿qué hice? Pues me hice una compañía, ¿no? Y empecé a hacer lo que a mí me gustaba, como a mí me gustaba, y a pasármelo mucho mejor. Gracias a que en Lleida, pues no había nadie que me lo diera todo hecho. ¿Sabes? Y quizás eso sí que fue como una lección, ¿no? De decir, joder, ¿pero para qué necesito que ir a que me den clase? Si la puedo dar yo, ya. Venga. Claro, si la puedo, no solo dar clases, eso ya, pero si no, sí, eso, ya bailo yo con la gente que me gusta bailar y nos inventamos nosotros lo que queremos hacer y ya está. Ujú. Y, y sí, el hecho de estar en una gran ciudad donde hay tanto estímulo, tantas clases de todo, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Y al final parece un mercado aquello, ¿no? Vas consumiendo productos en la gran ciudad Claro. y no te das cuenta de que, bueno, de que ya está, ya has consumido todo lo que tenías que consumir. Ahora tienes que ser tú el que generes lo que te surge, lo que tú necesitas y lo que
con lo que te vas a pasar bien al final. Tampoco hace falta hacerse rico con lo que tú generas. Mientras te haga disfrutar, vamos, yo, ya, suficiente, ¿no? Joder. Mm. Vale, es una buena una etapa del viaje ahí. Oh, lo nuevo. Ahí en esa simbología que tuvo el viaje en bici, también vuelvo un segundo al viaje del libro que cuenta. El otro día estábamos en una de las ponencias de numerología hablando de la importancia de los números en la vida cotidiana. Y me llamó la atención varios de los números bueno, esto que dices, bueno, esto no lo has dicho tú, lo digo yo. Que cuando sabes algo, intentas traértelo a tu vida, intentas aplicarlo y ver si funciona o no, ¿no? Pues me llamó la atención que se te pinchó 11 veces la bici, eso fue lo que dijiste en la intro, y que ese día, bueno, fue un día de empezar a leer uno de los libros de sistemas complejos. Y Mm. después que dieron 10 campanadas un día que estabas ahí en la habitación, creo que era el día que estabas en la habitación de Pío, en la que había dormido Pío Baroja, bueno, hay toda una historia muy mitológica, ¿no? Parece una historia contada, pero bueno, te la creemos, te la creemos. Fue Y, prácticamente tal cual la cuento, vale, ¿eh? Prácticamente. vale. Bueno, para decir qué quiero decir con esto de los números, porque el número, ya quien vea la ponencia lo verá, el número 11 es un número muy maestro, o sea, lo tratábamos otro día en la ponencia de que es un número que cuando aparece suele ser porque ahí hay un gran momento de cambio para la persona. Bueno, en la relación estos son temas que tratamos en otras ponencias y aquí cada uno tiene su recorrido sobre el tema de la relación entre lo que te encuentras y el que se lo encuentra. En la relación del Dharma, de lo que tú llevas en relación a lo que te encuentras. Ajá. Y que encontrarse con el número 11 en el inicio de un viaje, sobre todo para decirte, venga, chavalita, ¿estás segura de que quieres poner una reparación más o a la bici? Eh, bueno, creo que es de las cosas que podemos transmitir a la gente joven hoy en día que nos está viendo, que nos está escuchando, también a la gente mayor de siempre va a haber un desafío para tener que avanzar. Lo nuevo va a implicar desafiar algo, porque también no quiero que nos quedemos con... Lo nuevo es fácil, lo nuevo, bueno, tú lo escribes, luego lo haces y ya está, has hecho lo nuevo. Normalmente, al traer lo nuevo al mundo, parece una metáfora muy de parto, luego sí vamos por la parte de la maternidad, vale, podemos enganchar por ahí, pero implica un desafío siempre, siempre a la gente ante lo nuevo, normalmente, no, esto aquí no va, no sé, no cuadra, esto aquí no pega. Bueno, ejemplos históricos hay un montón, desde el que quemaron en la hoguera por decir que que la Tierra era redonda hasta actualmente, por la música. Bueno, quiero decir, a mí me gustaría saber de tu vida, que la ponencia es tuya y quiero escucharte a ti. Si al traer eso nuevo al mundo en tu planteamiento de vida, también ha habido esos momentos de desafío, ¿sabes? De, como ahí lo veo en el libro, si hay otro momento, igual si hay alguno relacionado con el fútbol, supongo que molaría aún más, pero que esto nuevo te ha traído, vale, pero aquí la Carlota anterior tiene que ser una Carlota nueva también. ¿Me explico? ¿Me entiendes? O sea, un momento de desafío en mi vida, dices. Sí, relacionado con esto de traer algo nuevo, de que traer algo nuevo implica normalmente también tener que cambiar uno mismo. Bueno, a ver, claro, el ejemplo más claro es el que has dicho, o sea, traer un hijo al mundo. Claro, aquí sí que es la, eso es la transición más grande que he vivido, claro. Eso, ¿no? Ese sí que claramente es el traer un hijo al mundo. Una persona, esa es otra persona. Eso sí. Digamos, si tengo que decir un momento, claramente es ese. Mm. Te conviertes en otra persona y has generado algo nuevo, claro, que es una vida, ¿no? Sí. Y, y
¿Podrías darle un poco más de cuerda ahí? Como qué es lo nuevo ahí? O sea, ¿qué hay de ti nuevo en eso? Sí, bueno, a ver. em, claro, es que el momento del parto es además, o sea, yo lo viví como que es ese momento exactamente, el momento del parto, la transición, ¿no? O sea, am, claro, ahí nos metemos en temas ya delicados, ¿no? En el sentido de, bueno, yo lo viví sin drogas, ¿no? El parto. Claro, creo que eso también es importante. Digamos que esa transición con drogas no sé cómo sería. Yo como no lo he vivido, no lo sé. Tampoco no puedo hablar de lo que es un parto con drogas, ¿no? Porque no lo he vivido. Tengo dos hijos y los dos ha sido sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Entonces, claro, la vivencia entiendo que debe ser diferente, aunque yo solo puedo hablar de lo que yo he vivido, ¿no? Y, y encima la vivencia en realidad es, o sea, vives como si estuvieras drogado, ¿no? O sea, cuando lo vives así sin anestesia, o al menos como yo lo viví, la sensación era una cosa, creo que estás en otra dimensión, ¿no? Tampoco es que tenga yo muchas experiencias, la verdad, con drogas, pero bueno, me imagino que, Lo que podríamos definir un estado alterado de conciencia, ¿no? claro, claro, estás ahí. Y claro, yo de repente bueno, se me apareció una niña, ¿no? Que estaba enfadada. Y eso, yo no tengo cosas, no me pasan así cosas de esas habitualmente, que sé que hay gente que sí, o digamos, hay Con gente la que, cabeza joder, girando. tiene no, que tiene más percepción, yo qué sé, yo lo veo más como una carencia que tengo yo, quizá que no algo malo de los demás, o sea, no tengo yo, no sé, no tengo visiones así, Por la mañana me levanto y no veo ahí yo qué sé, o a sea, hay Cristo. gente que de repente ve algo así que no sé, a mí no me pasa, pero en ese momento pues sí, por eso digo que es como un estado alterado, claro, el momento del parto, ¿no? Y sí que se me pareció una niña enfadada. Pues bueno, claro, tuve que abandonar a esa niña, ¿no? Ah, vale, como reflejo interno, dices. Claro, claro, era claramente la niña que estaba enfadada conmigo de que la estaba abandonando. Y hasta que no la eché a esa niña, no se desencadenó el parto. Estaban callados, el parto. Wow. ¿En serio? O sea, tal cual así. Tal cual así, tal cual así, fue así, la verdad. Sí, sí, le di una patada a la niña. De fútbol. A gol por la escuadra. Sí, claro, es un poco así, explicarlo así, queda un poco raro, Sí, sí, se entiende. pero así fue. En la obra de teatro que tengo con mi compañía lo explico. Y, y sí, sí, y a partir de que la eché, pues bueno, empezó realmente el proceso de parto, que estaba como callado, ¿no? Y bueno, claro, sí, esa transición es súper clara, ¿eh? De tener cosas así como un poco como de no llevar tú las riendas de tu vida, ¿no? Antes. Eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? No digo que las personas que no tienen hijos les pase eso, o sea, digo, eso es la vivencia que viví yo, evidentemente, ¿no? Y después del parto, de repente sí, sentir que eres, ¿no? Que eres tú que no eres ni más feliz ni menos feliz, ¿eh? Por ese motivo, pero que sí que noté ese cambio total. Y además es un cambio como muy radical. Por eso, claro, me preguntas un momento, es que es ese, Vale. mi primer hijo, ¿no? Digamos, el segundo, eso ya no lo viví. Mm. Qué emocionante. Realmente. Hemos vuelto, ¿ves? Al tema que en teoría era el tema de la conversación, pero bueno, no habíamos hablado nada del tema, pues mira, ¿ves? Ha salido. Sí, sí, sí. La creatividad trajo ese momento nuevo. Ok. Es como, que no sé, es emocionante ya la situación en sí misma. Mm, bueno, tengo alguna pregunta más para que aprovechemos todo este desarrollo. Em, porque es raro que en el mundo del deporte haya ciencia, o sea, haya
comprobación metódica de que algo sucede o no sucede en base a una lógica científica, ¿no? Es algo que cuando yo estudié el tema tú, el tema Carlota Torrent, dije, bueno, no había conocido gente que se implicase tanto en lo que es la investigación científica y el deporte. De ahí hay algo que tú, digamos, alguna conclusión que tú digas, bueno, esto si se lo traigo hace 20 años, me lo hubiesen dicho antes de mi investigación, eh, ya sé, bueno, igual por esto se pagarían millones, esos 20 años de investigación ahí de profesorado, pero ¿hay alguna conclusión que a ti te gustaría transmitir al que está aquí vibrando con nosotros? Bueno, a ver, claro, en realidad se investiga sobre todo, ¿no? La ciencia hoy en día. Y la ciencia en el deporte, pues bueno, en realidad es joven, es muy joven, es verdad que es muy joven, pero bueno, 40 años sí que hay investigación seria, ¿no? Digamos, o de nivel, ¿no? En ciencias del deporte. Lo que pasó, ¿no? En las ciencias del deporte es que en los primeros, bueno, sí, en todo el siglo XX, digamos, toda la investigación está influenciada justamente por la medicina, ¿no? Que tú eres médico y sabes cómo se hace ciencia, ¿no? En medicina y qué supuestos teóricos hay detrás de la investigación en medicina. Mm. Y en deporte, pues claro, como no había investigadores de ciencias del deporte, porque ni existían los estudios de ciencias del deporte, pues evidentemente quien investigaba en deporte, ¿quién era? Pues los médicos. Y lo investigaban desde esa perspectiva. Vale. Luego también los psicólogos, también más adelante, bueno, en motricidad ya desde principios del siglo XX, sobre todo mediados del siglo XX, hay investigación en motricidad por parte de psicólogos. Pero científicos realmente que vinieran de las ciencias del deporte estudian más del siglo XXI, ¿no? Digamos, o muy finales del siglo XX. Claro, ¿qué pasó? La teoría del entrenamiento, de hecho, está totalmente condicionada por esta visión muy mecanicista, muy desde la medicina. Y de hecho, hasta no hace tanto en fútbol se entrenaba siguiendo pues este tipo de consejos o ideas que vienen de esta ciencia. Y por eso se trabajaba de forma muy analítica el entrenamiento físico del fútbol, ¿no? Y se separaba completamente lo que es preparación física, lo que es preparación técnica y lo que es preparación táctica. Se separaban esto porque, claro, es como se hace en medicina, ¿no? El oftalmólogo, el cardiólogo, el nefrólogo. Exactamente. Muy bien, exactamente. Y si te duele algo, pues la pastilla que va exactamente a Sí, sí. ese. Sí, Cuerpo monoclonal con algen. Yum, yum. claro. Y entonces el entrenamiento se ha desarrollado exactamente igual. Ah, qué interesante. Ahora voy a trabajar la fuerza, ¿no? Y además la fuerza del cuádriceps. Ya, Y de estas no, fibras. exactamente, pero que es así. O sea, no se hace Vale. así, o se hacía siempre así. Entonces, bueno, claro, con toda esta investigación que hemos hecho, también desde la parte empírica que ha habido, ¿no? De entrenadores que han salido de eso, entrenadores muy reconocidos en el fútbol, que han salido de eso, que han criticado mucho eso, ¿no? Entrenadores muy, muy conocidos. De hecho, bueno, no sé si sabes que uno de los doctores ya, de nuestro grupo de investigación, pues ha sido el preparador físico de la selección española hasta hace bien poco. Y él aplica todo esto al entrenamiento de la selección española de fútbol. Ole. Lo La aplicó. selección masculina, o sea, Sí, la que ganó la Eurocopa y el Mundial. Ostras, sí, seguro que sí, tiene una historia para contar, guay también. sí, he tutorizado la tesis de este chico, de Rafael Paul, fue la directora de nuestro grupo de investigación.
Y sí, él se inspiró en todo nuestro trabajo, la verdad. O sea, lo cuenta él, que tampoco no es que... Y bueno, y gracias a esa inspiración escribió un libro que leyó Luis Enrique y eso sí que es raro, ¿no? Que Fitch era un entrenador por haber escrito un libro. Y sí, sí, bueno, fichó Luis Enrique y esto, ¿no? Y bueno, trabaja a partir de todas estas ideas. Y claro, cuando entiendes que la persona pues, es un sistema complejo que se relaciona con el entorno y que de ahí emerge un comportamiento motriz, a partir de esa interacción con el entorno, a partir de la interacción de todos los sistemas que tenemos en el organismo, pues claro, es cuando dudas de si realmente entrenar así a partes es la mejor manera de entrenar. Lo dudas por no decir suerte en la vida a eso, ¿no? Claro, no significa que no puedas entrenar según qué. En momentos determinados te puede interesar, por supuesto. Yo no digo nunca que algo nunca hay que hacerlo. No, ¿eh? O sea, todo puede ser, todo lo que tengamos, yo lo digo a los entrenadores, cuanto más herramientas tengas en tu cajita de herramientas, mejor. Tú puedes usar la que quieras. Ahora, esa herramienta no te va a servir para todo, siempre, para todos los jugadores, para todos los equipos. No. Tú tienes muchas herramientas en tu cajita, pero vas a utilizar, en cada momento vas a utilizar la que convenga en ese momento. Y no lo vas a saber de antemano tampoco, lo que va a convenir en ese momento. ¿Por qué? El comportamiento emerge a partir de la interacción de todo lo que hay en ese momento. Y no vas a saber previamente lo que va a suceder. Eso es lo que querían antes los entrenadores, ¿no? Saber lo que iba a suceder en el partido. Como si la Pero no vida es así. fuese algo que puedes ahí encapsular al gusto de lo que ya previamente sabes, ¿no? Exactamente. Y esa es la fantasía de las entrenadoras, ¿no? La fantasía es que tú sabes lo que va a pasar en el partido. Bueno, puedes a lo mejor intuir por dónde va a pasar, pero bueno, luego lo que pase, ¿no? Porque, claro, hay una interacción ahí con otro equipo, por mucho que tú tengas planteado un modelo de juego, no sé, luego vas a tener que interactuar con otro equipo que tendrá el suyo y habrás buscado estrategias para sorprenderte y lo que va a pasar ahí, pues va a ser imprevisto, ¿no? Y entonces, pues, claro, lo que necesitan esos equipos es ser capaces de adaptarse cuanto más situaciones más variadas, ¿no? Más diferentes, ser capaz de responder a situaciones lo más variadas posibles. Eso es lo que necesita el equipo, ser capaz de adaptarse. Y eso es lo que hay que entrenar a adaptarse. ¿Y ahí tendrías No algún entrenar a entrenamiento? ser, no entrenar a ser más fuerte, más rápido, más no sé qué, sino más adaptable. Y Y a para lo hacer mejor esto, para ser adaptable necesitas fuerza, por supuesto. ujú. Necesitas Vale, vale. fuerza, la resistencia necesitas. Esas herramientas las necesitas, pero tienes que saber utilizarlas en situaciones siempre cambiantes. Entonces, quizá ese es algo que decimos nosotros en el grupo de investigación, ¿no? Que estar en forma no es ser el más fuerte o el más rápido, sino el que es capaz de adaptarse a las situaciones más diversas. Ese es el que está en forma de verdad. ¿Y podrías ponerlo en un ejemplo práctico de entrenamiento para que yo y lo entendamos? O sea, yo y todos creo que... Bueno, es un poco lo que te he comentado antes, ¿no? Todo aquello que puedas entrenar jugando, hazlo jugando. Con rivales, con la pelota. Y que mientras mueves la pelota tengas que mirar a los rivales. Que ahí van a surgir situaciones diversas. Una fila, ir chutando a portería en la fila, pues bueno, bien, pero eso limítalo lo máximo posible, digamos, ¿no? Que tu entrenamiento no. Mira, yo siempre en la iniciación deportiva me gustaría, siempre lo digo, me gustaría poner a las niñas y a los niños un acelerómetro cada uno, mientras están en clase de fútbol. Y luego ponérselo cuando están solos. Es que en muchos casos, te aseguro que los datos de acelerometría serían muy superiores cuando están los niños solos.
¿sabes? Que empiezas a ver allí las filas de los niños. Filas, hace falta hacer ponerse en fila en el entrenamiento de fútbol, de verdad. ¿Me explico? Están ahí, tienen una horita de entreno y les pones a esperar en filas. Eso, bueno, o sea, alguna cosa que a lo mejor en algún momento puntual puede ser, pero vamos, limítalo eso Ya, al máximo. se va a Y estancar ahí lo, y lo mismo las tareas sin pelota, que si los aritos, que si la finta, no sé qué, sin la pelota, que estás mirando al suelo, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el fútbol. Porque tú cuando estás jugando al fútbol no puedes estar mirando al suelo. Algo. No puedes, porque te quitan la pelota. Entonces, todo lo que sea entrenar con aritos y no sé qué y tal, no digo que no se puede hacer, no va a Sí, ser sí, pero es perjudicial, disfuncional, tal tampoco. cual. Es Pero disfuncional. limítalo al máximo eso. Interesante, Carlos. Sí, sí, porque es una idea que ya está establecida. Lo que tú decías, de vino del médico, pues vino del entrenador, que a mí me entrenó, que entrenó a tal, y entonces lo lleva a lo siguiente, lo de dar vueltas al campo, ¿no? También es el ejemplo. Venga, dar Entonces, vueltas al al campo. campo. Ah, es como que vueltas al campo. Pero es ¿Quién que era me el voy. entrenador? El entrenador este que decía, el Mourinho, ¿no? Decía, Mourinho decía, ¿tú a un pianista le pones a dar vueltas a correr al piano para calentar? Pues yo a mis jugadores tampoco les pongo a dar vueltas al campo. Sí, sí, es que es absurdo. Pero bueno. No. ¿Que es malo? No, a ver, no es malo dar Sí, vueltas sí. al campo. Pueden darse la charla mientras corren, a lo mejor puede servir para eso, ¿no? Para que así, al menos hagan, cuando se encuentran y tienen ganas de hablar, pues mira, por lo menos ya van corriendo. Vale, si ese es el objetivo, me parece bien. Tiene un objetivo, ¿no? Que hablen un poquito y así ya se quiten todo lo que se tenían que decir. Si ese es el objetivo, me parece bien. Ahora, calentar, podemos buscar algo un poquito diferente, ¿no? Sí. Sí, 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 tal Mm. cual. Tal cual. Sí, si lo que quieres lograr es que se desarrolle la persona, no el jugador. O sea, el jugador viene como consecuencia del desarrollo de la persona en el. A ver, esto lo hablamos ayer en la ponencia con Pablo, que es súper interesante. Son dos mundos que tienen algo en común, pero que están muy en su proceso para llegar a ser de los mejores jugadores de fútbol playa del mundo. Pablo Pérez fue muy por la vía de la repetición, del entrenamiento militar, del Ujú. entrenamiento de se ponía 2 horas, contaba ayer, eh, ya la verás si te interesa, bueno, que la cuento así rápido, no te la spoileo del todo, pero se decía, pues me ponía 2 horas a chutar a un colega que le decía, por favor, vente, que quiero practicar tiro. Se ponía 2 horas a chutar y como si metía gol tenía que ir a buscar la pelota, de fútbol playa. Eh, y si no metía gol también, pues de paso tenía que hacer el ejercicio de ir y coger la pelota. Y el tío, con su método, con su avance, con su continuidad, era la palabra que dábamos ayer, que es uno de las traducciones de Dharma, continuidad. Eh, está en lo más alto del fútbol, tiene su escuela de fútbol, bueno, Gan tiene 38 años, está ganando por el mundo, está en Japón ahí ganándoles, le están haciendo arigato de todos los goles que le están metiendo, le están metiendo ellos ahí a los japoneses. Entonces, me resulta interesante estas dos visiones de la forma de practicar el entrenamiento, porque a él le funcionó y a ti te funciona. Hay algo en Claro, común entre ellos. pero él ah, ¿eso lo hacía cuando? ¿Con su entrenador o solo? Solo, claro. Ah, Claro. Luego, ¿qué hacía también? Claro, es que él hacía y metía ahí las horas extra, claro, claro. ¿no? Lo hacía además con su iniciativa. Sí. Y fíjate cómo entrenaba el físico, no daba vueltas, ¿no? No, él chutaba a portería y tenía que ir a buscar la pelota y volver. Esa era su manera de entrenar el físico, ¿no? Claro, o sea, haciendo solo eso, sin jugar, no sería el mejor jugador del mundo. Otra cosa es que él ha hecho todo lo que hacían los demás y además Eso él es. solo tenía esa iniciativa, ¿no? Claro, ahí está la clave, que lo hizo él por él mismo. O sea, lo desarrollaba él. De hecho, bueno, tiene la Claro, escuela que es bueno, para ahí esto. hay una motivación intrínseca brutal, ¿no? Claro. Y es lo que te he dicho, o sea, no es que sea malo entrenar también eso. Yo en ningún momento digo, eso no se puede hacer, está prohibido. No, para nada. Pero si tú tienes a tus chavales
3 horas a la semana, pues haces jugar. Claro. Súper interesante, Carlota. Yo creo que daría para hablar. O sea, creo que el valor de la reunión en sí mismo a los 20 minutos ya estaba. En plan, ya podíamos haber terminado ahí, que habría sido una gran ponencia. Podríamos terminar ahora, que sería una gran ponencia. Pero te pregunto, ¿hay alguna cosa más así que a ti te gustaría aprovechar que estamos aquí, que hemos llegado tan alto de la montaña para escalar un poquito más y ya llegar a la cima? Ostras, pues no sé qué decirte. Si quieres, te doy un poco de tiempo para pensarlo mientras hablo un poco. Eh, Dime, sí. O sé cosas, no sé. Es que no sé de qué un poquito que habéis hablado con los demás o así, no sé si te ha conectado. Bueno, ya me has hecho alguna cosa que te ha conectado de ideas. Em, es que bueno, no todo, sé, a mí sí. te escucho. em, no, esto, ¿no? Mi relación con el fútbol, ¿no? Digamos, yo tengo ni idea de jugar a fútbol, o sea, no, esa es la verdad. Y la relación con el fútbol vino justamente a partir de mis publicaciones, que se les interesó. Yo no hablaba de fútbol en mis publicaciones. Y fue la comunidad del fútbol que se interesó por estas publicaciones. Y, y la primera tesis que dirigí, bueno, fue el chico, ¿no? Mi compañero, ahora es compañero del trabajo, el doctor Ángel Rick, fue él el que vino a decirme, oye, Carlota, tal, que es que he leído lo que haces y me gustaría hacer el trabajo de fin de máster sobre esto y tal, y empezamos así, ¿no? Que es curioso que en el fútbol está claro, ¿no? Que los mismos del fútbol veían que el tipo de entrenamiento que se estaba haciendo no funcionaba para mejorar en el fútbol, porque es un contexto de improvisación. Entonces, una visión analítica del entrenamiento no les funcionaba. Entonces, cuando empezaron a leer todo esto, lo conectaron, ¿no? Y de hecho, otro compañero mío, el doctor Mar Vives, ¿no? Que es mi amigo y, bueno, que también ha trabajado en el fútbol de máximo nivel. Um, Él se sorprendió, digamos, cuando dice, Carlota, que de repente me han empezado a enviar tu tesis, que, oye, tienes que leerte esto, y cuando he visto que era tu tesis, me he quedado parado, ¿no? Digamos, esto fue hace muchos años, ¿no? Ese era mi compañero, ¿no? Él trabajaba en fútbol, yo estaba investigando en entrenamiento, pero como que le llegó por otro sitio, ¿no? La, la tesis, y fue un poco así, ¿no? Que desde el fútbol nos tuvieron interés en lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces nosotros empezamos a investigar en fútbol por ese interés que había y que hay. O sea, no sé, me invitan cada año a ir al Barça, ¿no? A dar conferencias sobre entrenamiento en el fútbol, y yo, o sea, la primera vez un poco tenía el síndrome de la impostora, pero bueno, o sea, yo lo digo claramente, que a mí no me pongáis una pelota de fútbol que no tengo ni Que pasa un idea. palomo por ahí. Claro, no tengo ni idea, ¿no? Hasta que pensé, bueno, o sea, tengo yo el síndrome de la impostora cuando soy experta en motricidad y en ciencias del deporte, y en cambio me parece bien que llamen a la psicóloga para que hable de psicología en el fútbol. Eso está bien, ¿sabes? Un poco este complejo de inferioridad quizá que viene de una ciencia que está nueva, ¿no? Como las ciencias del deporte. Bueno, oye, pues que yo soy experta en ciencias del deporte, y con lo cual, ¿por qué no voy a poder explicar cosas que sean del interés a personas de cualquier deporte, aunque no tenga nada que ver con mi pericia, ¿no? Con mi pericia motriz, que evidentemente pues no está relacionada con el fútbol. Pero bueno, un poco esto que ha sido curioso, ¿no? El proceso. En ningún momento, si quien haya leído mi tesis, que mucha gente del fútbol se lo ha leído, pues ya lo sabe, que en mi tesis doctoral no hablo de fútbol en ningún momento. Ha sido posterior. Y que gracias a ella ganamos el mundial, ¿no? Dicen. A que fue ahí el Rafael. No, porque no les fue bien, ¿eh? A Rafa Paul, Pues, es el del último mundial. Rafa Paul es el preparador físico vale, del vale. último mundial. Me No, tiene no que le fue limpiar un muy poco. bien.
Pero con el Barça no les fue nada mal, ¿eh? Que también estuvo entrenando al Barça junto a Luis Enrique y no les fue nada mal. O sea que Ole. Pues yo creo que tenemos ahí un punto de conclusión buenísimo, que, que tomando esto de que, o sea, que la lógica de que, a ver, quiero hacerlo bonito. En lo que tú nos has planteado hoy, súper interesantemente y súper también emocionalmente, lo que aprendiste gracias al desarrollo de la aplicación de algo que en principio no era del deporte al deporte, trajo una cosa nueva, que es bueno, lo que en ese momento fue la tesis de sistemas complejos aplicadas a las ciencias del deporte. Y de eso se generó algo nuevo que después, ahora lo comentabas, fue ¿qué tiene de interesante eso en un mundo tan importante a nivel mundial? Y bueno, tanto que estamos aquí haciendo un congreso para eso mismo, para enseñar a través del fútbol algo. Que en el fútbol es donde cada uno tiene su campo de juego para crear lo que quiera crear en esa situación. Que luego, cuando sale del campo de fútbol, el siguiente momento, cuando tiene que pedirse un Aquarius, también tiene que crear la conversación con la vendedora de Aquarius y luego con el profesor al llegar al cole, con no sé, el cliente cuando está en el trabajo, y que eso es algo que cada uno puede generar en base a lo anterior que ha vivido. Es esa continuidad que hablábamos del Dharma. Y creo que es, o sea, una experiencia de vida fascinante. O sea, cambia te hace, "Ey, que esto lo puedes vivir, ¿sabes? Estás ahí para vivirlo, despierta". Ay, que me emociona aquí, dándole al tal. Y bueno, gracias, Carlota, porque ha sido hiper divertida, has sido hiper divertida, iluminadora de, de estos temas y ojalá nos encontremos en más momentos, oportunidades. pues muchas gracias, Pedro. Para mí ha sido un placer, la verdad, estar un ratito aquí contigo. Muchísimas gracias.